como todos sabemos, el proceso electoral federal 2021 ya está en marcha y con ello también el despliegue de recursos públicos para la realización de campañas. Un aspecto muy importante es la fiscalización de estos recursos para que sean utilizados de una forma eficiente y pues que se obtengan en el marco de la ley. ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, pues como cada 15 días nos acompaña el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, para hablar de estos temas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mauricio. Gracias por acompañarnos esta mañana en casa. Y pues siempre lo hemos dicho en este espacio, una de las mejores herramientas de la democracia es la información. Y pues precisamente de la mano del Instituto Electoral de la Ciudad de México acompañamos a la audiencia de En Casa con información que sea de utilidad, que los informe, que los adentre y los acerque más al proceso electoral que vivirá nuestro país y el territorio nacional. Hoy hablaremos sobre las reglas de financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo es que obtienen recursos a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿Cuánto se les puede dar? ¿Qué obligaciones tienen al respecto? Toda la información la tienes tú. Bienvenido, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Mau. Buen día. Mary, buenos días. Ale, muy buenos días. Pues con el gusto de estar con ustedes esta mañana también para platicar de estos temas, porque como bien dices, información es importante y relevante para este proceso electoral, Ale, y es muy importante que la ciudadanía sepa que cómo se calcula el financiamiento público, cuáles son las reglas del gasto del financiamiento público, para que sepan pues que no se trata de una situación que muchas veces se piensa que es arbitraria, que es una situación sin un sustento. Hay una situación, hay una fórmula matemática para poder llevar a cabo la asignación de recursos públicos. Déjenme les cuento rápidamente que esta fórmula matemática tiene dos componentes esenciales. Uno de ellos es el padrón electoral, es decir, cuántos electores hay en la Ciudad de México para que podamos saber cuál es el costo por elector, y el otro componente es la unidad, la UMA, que esta es una unidad métrica que nos genera, pues más o menos saber cómo está el tema de inflación, los costos en el mercado, y a partir de un porcentaje de esta UMA se multiplica por el número de electores que habremos de votar en la próxima jornada electoral, y ese es el monto de financiamiento público que tendremos para todos los partidos políticos, el universo de los 11 partidos políticos que tenemos registrados en la Ciudad de México, y de esa manera pues está arriba de 550 millones de pesos lo que se destinará para este año a los partidos políticos. Una parte desde luego es para sus actividades ordinarias como renta de edificios, pago de nóminas, la actividad pues normal que tiene el partido político, y otro porcentaje está asociado al financiamiento público para las campañas, habida cuenta que pues ya en más o menos mes y medio o 2 meses máximo tendremos ya el inicio de las campañas electorales. Estimado Mau, ¿existe algún lugar en donde se pueda consultar los montos correspondientes a cada uno de los partidos políticos respecto al financiamiento público? Claro que sí, Neri, tenemos toda ya la información alojada en el portal www.ism.mx. Ahí tenemos ya destinado pues cuánto les tocó a cada partido político, señalarle a la ciudadanía que también la forma en que se da el dinero a los partidos políticos obedece también a dos elementos muy importantes. Uno de ellos es cómo les fue en el proceso electoral pasado en la Cámara de Diputados del Congreso local, y de esta manera, a partir de la representación política o del número de votos que tuvo en el Congreso capitalino, se les dará el 70%, y a partir también de pues un monto igualitario, un piso parejo para todos los partidos políticos, se les da otro 30%. Oye, Mau, ¿y cuáles serán las obligaciones que van a obtener los partidos políticos al recibir este financiamiento público? ¿A qué se comprometen? ¿Cuáles son los compromisos que deben de cumplir y quién va a estar fiscalizando este dinero? Claro que sí, Ale, pues mira, tienen básicamente para el gasto ordinario tienen 3 compromisos muy importantes que los tienen año por año y que los fiscaliza el Instituto Nacional Electoral, y hay sanciones en caso de que incumplan con ellos. Uno de ellos es que tienen la obligación de destinar el 5% del financiamiento público que se les da para el fortalecimiento y la generación de liderazgos femeninos, esto habida cuenta pues para poder empoderar nuevos cuadros de mujeres que puedan ser lideresas en el ámbito de sus territorios, y de esta manera se les da este 5% para que puedan ocuparlo en este tipo de actividades, capacitaciones, instrucción, cursos o cualquier otro tipo de estas situaciones que pueda empoderar a cuadros femeniles. Luego tenemos un 3%, Ale, que es específico para pues justamente lo mismo, pero para generar cuadros y liderazgos juveniles, chicas y chicos de la Ciudad de México que tengan pues esta inquietud de formar parte de la vida pública de nuestro país. Pues bueno, los partidos políticos tienen que acercarse con ellas y con ellos para darles este empoderamiento también. Y luego tenemos un 2% adicional que es para la generación de estudios e investigaciones relacionados con la Ciudad de México. Entonces sí puede ser desde temas de cómo bien ha evolucionado la historia de la Ciudad de México, la composición política,
temas relevantes para la ciudadanía que puedan publicar los partidos políticos. Estas se les llaman actividades específicas, y desde luego para el tema ya de campañas electorales, pues hay un grueso de actividades que tienen que hacer, propaganda, siempre y cuando esté contenida dentro de los límites de la libertad de expresión, que no sea, que no haya discurso de odio, que no haya incitación a la violencia, que no haya apología del delito, que no haya violencia política en contra de las mujeres, que no haya calumnia electoral, etcétera. Entonces, estos gastos se tendrán que enfocar a esos propósitos. Estimado Mau, derivado de la crisis por la COVID-19, los partidos políticos, ya sea nacionales o locales, ¿pueden renunciar a una parte de su financiamiento? Sin duda alguna, Neri, fíjate que por primera vez en el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que hemos hecho es adoptar un acuerdo en el cual ya ha habido 2 peticiones de partidos políticos muy concretas en las cuales nos dicen: yo quiero donar el dinero para la pandemia, ahora que estamos inmersos en esta situación. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es: no pueden regresar el dinero exprofeso para un tema en particular, es decir, lo que el partido político que diga regreso el dinero para la pandemia, lo cierto es que no sabe para qué se regresa el dinero, lo único que hace es renuncia a su derecho a recibir el financiamiento público, y ese dinero se va a las arcas del gobierno central para que el gobierno central lo destine al propósito que ellos así lo consideren. Entonces, nosotros ya emitimos unas reglas para que puedan hacer este tipo de renuncia, tienen que aprobarse por sus órganos directivos, por su partido político, y muy importante, estos últimos 3 conceptos que hablábamos hace un momento de empoderamiento de liderazgos femeniles, liderazgos juveniles y desde luego para investigación de la Ciudad de México, esos son montos de financiamiento público que no pueden renunciar, porque no pueden renunciar tampoco a ese tipo de actividades. Ahora, estimado Mau, supongo que ellos, a los partidos políticos, a renunciar a una parte de este financiamiento, no los exime de cumplir con sus responsabilidades de forma total. Totalmente de acuerdo, así como lo dices, Neri, la verdad es que así nosotros lo configuramos, deberías venirte a trabajar con nosotros, porque justamente eso fue lo que determinó también. Aquellas personas que decidan así renunciar al financiamiento público, pues tienen este mismo compromiso, no es ineludible la carga legal que tienen para poder cumplir con ello. Mauricio, como ciudadanos, ¿de alguna forma vamos a poder acceder al manejo de estos recursos? Es decir, ¿se maneja de manera transparente? Podemos saber, pues a tal partido le tocó tanto del presupuesto, me gustaría saber en qué lo gastó durante su campaña política, cómo invirtió este dinero. ¿Existe esa posibilidad? Mírale, hoy por hoy sí, los partidos políticos tienen la obligación de hacer una entrega, pues digamos, parcial, mes a mes, y luego uno trimestral y luego uno, digamos, anual, para actividades ordinarias, y mes a mes también para las actividades de las candidaturas de los partidos políticos, en el cual nos reporten a las autoridades electorales cuáles fueron, no solamente en qué gastó, sino de dónde obtuvo el dinero. Habida cuenta que pueden recibir el dinero del financiamiento público, pero pueden recibir fuentes de financiamiento privado también a través de boteo, simpatizantes, militantes que puedan hacer aportaciones, y todo esto tenemos que tener pues concentrado en fórmulas ya contables para que podamos nosotros también en un momento posterior pues decir cómo fueron los gastos de los partidos políticos. En caso de que necesiten mayor detalle, pues desde luego a través de las instancias de transparencia como el INAI, el InfoDF, en el caso de la Ciudad de México, pues puedan acceder a cuáles fueron los montos en los que se lograron el financiamiento público y de dónde obtuvieron desde luego el dinero de los partidos políticos. Y es muy importante señalar también, Ale, que en caso de que se detecte alguna situación anómala, tanto en el ingreso como en el egreso de los recursos de los partidos políticos, es sancionable, y con alguna peculiaridad de que en el caso de que un candidato o candidata, por ejemplo, con motivo de las precampañas y de las campañas que se suman todo el dinero que gastan, rebasan el tope de gasto para una campaña, esa elección, aun cuando ganen, se declarará nula con el apercibimiento de que quien ganó no podrá participar en el proceso electoral extraordinario. Esta es una medida fuerte, pero lo que busca es desincentivar que las y los candidatos gasten más y con esto generen un desequilibrio en la contienda electoral. Bueno, ahora que mencionas el tema de las precampañas y las campañas, recordarle a la audiencia que hasta el próximo 31 de enero continuamos en el proceso aún de precampañas aquí en la Ciudad de México, para estar al tanto de cómo va este proceso electoral aquí en la Ciudad de México. Sin duda alguna, Ale, la verdad es que también tienes la información y los datos muy precisos para el caso de cómo va el proceso electoral. Justamente el 31 de enero concluimos este proceso y entonces ya entraremos a una etapa siguiente, que es el registro ya de candidaturas comunes, el registro de plataformas electorales y posteriormente pues ya el registro ya de las y los candidatos que formarán parte ya después de todo este proceso largo que fue de más de un mes, para elegir a sus pues, personas que postularán en la contienda para las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México.
Pues como siempre, Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México, te damos las gracias. Invitamos a la audiencia que esté pues muy al pendiente de la información que comparte el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de sus redes sociales, a través de su sitio web, pues para estar al tanto de cómo va este proceso en la Ciudad de México. Recuerden que pues siempre la información es una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones, bien informadas y en un acto democrático. Sin duda alguna, Ale, y pues por parte del Instituto Electoral de México agradecemos mucho, Ale, el espacio, Nelly también, para poder seguir continuando a la audiencia de Capital 21 todas las fases del proceso electoral. Muchísimas gracias. Esa es tu casa, que tengas muy bonito día. Muy buen día a los dos. Buen día, muchísimas gracias.